Hola chiquillos, muy buenos días, ¿cómo están? Ok, entonces dado el anuncio vamos a volver a lo que estábamos. Estábamos de hecho buscando valores y vectores propios, ¿no es cierto? Habíamos hecho ya varios ejemplos, habíamos hablado de los criterios de diagonalización, una matriz es diagonalizable si solo si la multiplicidad algebraica y geométrica de los valores propios coinciden, ¿no? Así que ahí ya habíamos estado viendo algún ejemplo. Aquí vimos un ejemplo de una matriz que no era diagonalizable. Y luego estuvimos viendo otro ejemplo donde usábamos, ¿no es cierto?, la diagonalización de matrices para calcular ahí la potencia décima de una matriz A sin realmente calcular la potencia, sino que como una potencia de una matriz diagonal. Y nos quedó pendiente un ejercicio que lo dejamos pendiente a propósito porque quería partir la clase de hoy con este ejemplo. No sé si alguien intentó hacer el ejemplo que quedó pendiente, porque quiero que repasemos la definición de valores y vectores propios. Sospecho que no, así que vamos a partir con este ejemplo y luego vamos a relacionar esta idea de los valores y los vectores propios con las transformaciones lineales, porque no nos olvidemos que siempre que me dan una matriz A, debo pensar que esa matriz está representando alguna transformación lineal. Y entonces, ¿qué significa que un vector sea un vector propio de una matriz o qué significan los valores propios cuando hablamos en términos de la transformación lineal? ¿Ya? Vamos a redondear el capítulo de valores, vectores propios y diagonalización con esa idea, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahora directamente en la transformación lineal? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, partamos con este ejemplito. ¿Qué nos piden? Dice sea P, no, dice si P, esta matriz cuadrada de orden 3, es la matriz que diagonaliza A, es decir, es la matriz tal que P inversa A por P es una matriz diagonal, y esa diagonal es la diagonal de valores propios. Nos piden determinar los valores propios de A. Por supuesto que uno podría de inmediato ir a buscar el polinomio característico de la matriz A y determinar los valores propios. Pero si nos dan la matriz P, también podemos aprovechar la matriz P para encontrar los valores propios de A, sin necesidad de ir a calcular el polinomio característico de A. Y en ese sentido en términos de usar la matriz P, hay dos formas que se me ocurren en este momento de resolver el problema. Yo sé que si P es la matriz que diagonaliza A, ¿qué significa eso? Volvamos a la definición. Si P es la matriz que diagonaliza a A, yo sé que P inversa A por P es una matriz diagonal, donde esa matriz diagonal es la diagonal de valores propios de la matriz A. Por lo tanto, podríamos, por ejemplo, calcular la inversa de P, multiplicar P inversa A por P y obtener los valores propios que van a aparecer en la diagonal de la matriz diagonal a la que es semejante A. Pero la idea es que trabajemos lo menos posible en hacer esto, ¿no? Entonces, la verdad es que si uno va a la definición de valor y vector propio y a la construcción de la matriz P, uno encuentra una manera más fácil de hacer esto. Si P es la matriz que diagonaliza A, ¿cómo se construyó la matriz P? ¿Se acuerdan cómo construíamos la matriz que diagonaliza? Con vectores propios, exacto, Diego. Las columnas, ¿no es cierto?, de P son los vectores propios. Si P diagonaliza A, entonces sus columnas, las columnas de P me refiero, son vectores propios de la matriz A asociados a algún valor propio, ¿no? Ahora, ¿qué significa que un vector sea propio? Quiere decir que A por el vector propio es lambda B, ¿no? Deberíamos dejar esto por aquí. Esa es la definición de vector propio. B no nulo. Entonces, para obtener el valor propio lambda, podríamos usar los vectores propios que están en las columnas. Entonces, por ejemplo, puedo decir que el vector B1 de componentes 1, 1, 1, que es la primera columna de P, es un vector propio de A. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico ahora la matriz A por B1, hagamos ese producto,
La matriz A tiene componentes 1, menos 1, 0, menos 1, menos 2, 3, 0, menos 1, 1. Y vamos a hacer el producto con el vector 1, 1, 1. Lo que debiéramos obtener aquí es un múltiplo del mismo vector B1, ¿sí? Y ese múltiplo escalar es el valor propio. Entonces, ¿qué nos quedaría en este producto? Veamos. Fila 1 por única columna, 1 menos 1 más 0. 0. Después, fila 2 por la única columna, menos 1, menos 2 son menos 3, más 3, 0. Fila 3, única columna, 0 menos 1 más 1, 0. ¿Quién debe ser el lambda aquí? 0, exactamente, Diego. Esto es 0 ponderando al mismo vector 1, 1, 1. Por lo tanto, tengo un primer valor propio, que es 0. Exacto, Diego y Soledad me estaban soplando ahí. Y lo mismo podemos seguir haciendo con los otros vectores que están en las columnas de P. B2, 3, 0, 1 es otro vector propio. Entonces, aquí tenemos 1. B2, que es la segunda columna de P, 3, 0, 1 dije. 3, 0, 1 es un vector propio de A. ¿Qué quiere decir esto? Que A por B2 tiene que ser lambda B2. Y la matriz A es esta misma, 1 menos 1, 0, menos 1, menos 2, 3, 0, menos 1, 1. Lo vamos a multiplicar por el vector B2 y a ver qué obtenemos. Esto sería 3 más 0 más 0, 3. Menos 3 más 0 y más 3, 0. 0 más 0 y 1. ¿Quién es el valor propio aquí? 1, exactamente. Me quedó el mismo vector, ¿cierto? Hice A por B2 y ¿qué obtuve? B2. Exactamente. Y tenemos un tercer vector propio, que es la tercera columna de P, que es el vector 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1 también es un vector propio de A. Entonces, si hacemos A por B3, deberíamos obtener lambda B3 para algún lambda. Entonces, de nuevo vamos a hacer el producto entre la matriz A y el vector B3, que es el 1, 2, 1. Entonces, hagamos el producto, que nos quedaría 1 menos 2 más 0. 1 menos 2 sería menos 1. Menos 1, menos 4 son menos 5, más 3, menos 2. 0 menos 2 más 1, menos 1. Y esto es menos, ¿no es cierto?, el mismo vector 1, 2, 1. Así que, ¿quién sería el lambda 3? Menos 1, exactamente eso. Menos 1. Y se fijan cómo rápidamente obtuvimos... Ah, perdón. Perdón. La alergia me mata. Rápidamente obtuvimos aquí los tres valores propios de la matriz simplemente usando la definición de valor y vector propio, ¿no? B o lambda es un valor propio de la matriz A si existe un vector B no nulo, tal que A por B es lambda B. Entonces, nunca olvidarse de la definición primera de valor y vector propio, porque claro que después hemos ido, uno se olvida de pronto de esto porque después uno va buscando el polinomio característico, ¿no es cierto? Una vez que buscan las raíces, que son los valores propios, vas resolviendo sistemas de ecuaciones y la gente como que tiende a olvidarse de la definición de valor y vector propio, que es esta. Todo lo demás son equivalencias. Entonces, podemos concluir que los valores propios de la matriz A serían el lambda 1, que obtuvimos 0, ¿cierto? Sí. El lambda 2, que es 1, y el lambda 3, que es menos 1. Así que, de paso, nosotros conociendo estos valores propios, uno sabe aquí que P inversa A por P, para esa matriz P, para esta matriz A, que da como resultado, en el mismo orden los valores propios,
la matriz diagonal siguiente, ¿no? 0, 1 era el segundo valor propio, sí. Y acá 0, 0, menos 1. Y obtuvimos esta información sin necesidad de calcular la inversa de P, ¿cierto? Ni de calcular el producto P inversa A por P, porque sabemos que si P diagonaliza A, entonces P inversa A por P es la matriz diagonal de valores propios. Listo. ¿Cómo anduvimos con este ejemplito? Mucho más fácil que ir a buscar el polinomio característico, ¿no? Diría yo en términos de cuentas, que también es otra alternativa, por supuesto. Entonces lo que quiero, ¿por qué quería partir la clase de hoy con este ejemplo? Porque quiero que pensemos en esta definición, ¿cierto? B es un vector propio, si es un vector no nulo, tal que A por B es igual a lambda B para algún lambda número real. Ahora, ¿qué está haciendo uno cuando multiplica A por un vector B pensando en que A representa a una transformación lineal? Lo que tú estás haciendo es buscar la imagen del vector B según la transformación lineal. Y nos está diciendo esto que la imagen debe ser un vector que es paralelo a B, que es un múltiplo de él, ¿cierto? Que tiene la misma dirección. O sea, esencialmente, lo que quiero que miremos ahora es cómo se traduce esto, ya no en términos de la matriz asociada, sino que de la transformación lineal que ella representa. Entonces vamos a reformular todo esto que hemos venido estudiando respecto de los valores y vectores propios en términos de la transformación lineal. ¿Cuándo se dice que una transformación lineal es diagonalizable? Bueno, cuando su matriz asociada es diagonalizable, pero ¿qué implica eso en términos de la transformación lineal? Bueno, nos dicen que una transformación lineal definida de un espacio en el mismo espacio se dice diagonalizable y lo podemos pensar siempre de Rn en Rn. En general usamos matrices de orden 3, así que serían transformaciones de R3 en R3. Y esa transformación se dice diagonalizable si puede representarse por una matriz diagonal D. Es decir, si yo logro encontrar una base de B que me permita construir la matriz asociada a T y que esa matriz asociada resulte una matriz diagonal. Así, pues, nos dicen T es diagonalizable si solo si existe una base de B, de vectores U1, U2 hasta UN, para la cual T de U1 sea lambda U1, T de U2 un lambda U2 y T de UN lambda UN. De esa forma, la representación de esta transformación lineal va a ser una matriz diagonal. Es decir, lo que se nos está pidiendo aquí es que exista una base del espacio B compuesta por vectores propios de la transformación. En tal caso, nos dicen T, la transformación, se representa mediante la diagonal de valores propios. Es decir, la matriz asociada a esta transformación lineal cuando uso una base de vectores propios es la matriz diagonal de valores propios. Entonces, en términos, ¿cómo podemos definir ahora un valor y un vector propio en términos de la transformación, ya no de la matriz que la representa? Un escalar lambda, un número real, ¿cierto? Lambda se llama valor propio de T si existe, misma definición, ¿te fijas? Un vector no nulo B, tal que su imagen, según la transformación, T de B es lambda B. Y eso, por supuesto, que si T tiene una matriz asociada, digamos A, equivale a decir T de B, ¿cómo se calcula? Como A por B. ¿Y qué es lo que quiero? Que eso sea lambda B, ¿no es cierto? Es exactamente la misma definición que vimos en términos de las matrices. Ahora, todo vector que satisfaga esta relación recibe el nombre de vector propio de T asociado a ese valor propio lambda. Y el conjunto W sub lambda de todos los valores propios asociados al mismo lambda se llama espacio propio asociado a lambda y es un subespacio de B. ¿A qué corresponde ese subespacio? Al kernel de T menos lambda la identidad. ¿Por qué al kernel de T menos lambda la identidad? Porque ¿cómo es que tú buscabas el espacio propio? Hacíamos esto, ¿no? Decíamos, mira, el W sub lambda son todos los vectores de Rn, digamos, de R3 lo hacíamos en general, tal que A menos lambda veces por la identidad, ¿cierto? Por B es igual a 0, al vector nulo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás buscando el kernel de esta transformación. A menos lambda la identidad, pensando en que A es ahora la transformación lineal T.
Así que los espacios propios, en realidad, ¿qué son? Son el kernel de esta transformación lineal, t menos lambda veces la identidad. Solo que la matriz asociada a t menos lambda la identidad es esta matriz, a menos lambda veces la identidad. Así que son, por supuesto, exactamente las mismas definiciones que vimos con matrices, pero traducido ahora al lenguaje de las transformaciones lineales. Teorema. Una transformación lineal T, definida de B en B, puede representarse por una matriz diagonal, es decir, es diagonalizable, si y solo si existe una base S de B que consiste de vectores propios de T, en cuyo caso los elementos diagonales de la representación de la matriz diagonal son los valores propios correspondientes. Entonces, ¿qué es la misma definición, ¿no? Cuando una matriz es diagonalizable, cuando existe, ¿no es cierto?, una base de vectores propios del espacio que permite hacer la matriz que diagonaliza, P inversa A por P igual a la matriz diagonal. Bueno, en términos de la transformación lineal, solamente uno dice que T es diagonalizable si existe una base de vectores propios, porque esa base de vectores propios es la que permite encontrar la representación de T como matriz, como una matriz diagonal. Y lo bueno es que nosotros ya sabemos hacer eso porque si A es la matriz que representa la transformación lineal, T es diagonalizable, la transformación es diagonalizable si y solo si A, su matriz asociada, es diagonalizable. Así que podemos aprovechar la diagonalización de matrices que ya aprendimos para determinar si una transformación lineal es diagonalizable. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar los valores y vectores propios de una transformación lineal chiquitita que va de R2 en R2 y está dada por t de x, y igual a 6x menos y, 3x más 2y. Si t es diagonalizable, nos piden encontrar su representación diagonal. Entonces veamos. El teorema que está justo antes del ejemplo nos asegura que la transformación lineal es diagonalizable si y solo si su matriz asociada es diagonalizable. Entonces lo primero que vamos a buscar es la matriz asociada a T. Así aprovechamos de repasar y estudiar para el control 5, ¿no? Matriz asociada a T es lo que vamos a buscar ahora y lo vamos a hacer usando las bases canónicas de R2. Entonces, ¿cómo buscábamos la matriz asociada? Íbamos a buscar las imágenes de los vectores de la base del espacio de partida. Vamos a decir aquí usando C, 1, 0 y 0, 1, la base canónica de R2. Entonces, ¿quién es la imagen del 1, 0? Evaluemos. El X es 1, el Y es 0. Así que aquí nos queda 6,3. Lo voy a escribir de inmediato como columna. Y la imagen del 0, 1 sería, ahora el X es 0, el Y es 1. 0 menos 1, la primera componente, y en la segunda componente tendríamos un 2. Entonces, como estoy usando la base canónica, ya obtengo las coordenadas de la imagen respecto de la base canónica y puedo decir que la matriz asociada a T es la matriz 6, 3, menos 1 y 2. Ahora lo que hago es buscar los valores y vectores propios de esta matriz, a ver si ella es diagonalizable, ¿no? Entonces, vamos a buscar el polinomio característico, que sería, ¿no es cierto?, el determinante de la matriz asociada menos lambda veces la identidad, en este caso de orden 2. Sería aquí 6 menos lambda menos 1, 3, 2 menos lambda. Y este pequeño determinante es 6 menos lambda por 2 menos lambda, menos y menos más 3, ¿cierto? Entonces nos quedaría lambda cuadrado menos 2 lambda menos 6 lambda serían menos 8 lambda más 12 más 3 que serían 15. ¿Lo hice bien? Lambda cuadrado
menos 2 lambda, menos 6 lambda, serían menos 8, más 12 y más 3. Listo, está muy bien. Y Soledad ya me está soplando los valores propios, me dice que son menos 3 y menos 5, toda la razón. O sea, son 3 y 5 los valores propios porque esto se factoriza como lambda menos 3 por lambda menos 5. Y entonces las raíces son los valores propios. El 3 y el 5. Vamos a poner aquí valores propios. Entonces, como los valores propios, exacto, a eso se refería Soledad. Como los valores propios son dos reales y distintos, de inmediato sé que la matriz es diagonalizable, ¿cierto? Porque vimos también aquí el teorema que nos dice que una matriz que tiene todos los valores propios distintos, de inmediato es diagonalizable, porque los espacios propios asociados a cada uno de estos valores propios tendrá dimensión 1. Coincidirá la multiplicidad algebraica y geométrica entonces. Podemos decir que como lambda 1 es distinto de lambda 2, de inmediato sé que T es diagonalizable. Y si T es diagonalizable, la transformación lineal T es diagonalizable. T es diagonalizable. Entonces, ¿qué nos pedían? Primero, decían, encuentren los valores y vectores propios. Tenemos que encontrar los valores y vectores propios. Ya encontramos los valores propios. Nos faltan los vectores propios. Y de hecho los necesitamos porque como ya demostramos que sí es diagonalizable, tenemos que encontrar la representación diagonal de esa matriz. Entonces, vamos a buscar los espacios propios, ¿sí? Vamos a buscar ahora espacios propios. Por acá lo vamos a hacer. Los espacios propios. Entonces partamos con el W lambda 1. Aquí viven todos los vectores de R2, tales que A menos lambda la identidad, o T menos lambda la identidad, con lambda, ¿cuál era el lambda 1? 3. Entonces, ¿cuál sería esa matriz? Nos quedaría aquí. Si ponemos, voy a construirla por acá, ¿no? Si ponemos lambda 1 igual a 3 aquí, nos quedaría 6 menos 3, 3 menos 1, 3 y 2 menos 3 menos 1. Esa sería nuestra, nuestra matriz. Ah, no, pero agrúpate, pues. Ahí, a ver. Ahí sí. Entonces borremos esto de aquí. Ahí. Este es el sistema que queremos resolver, ¿no es cierto? Esto es, vamos a ponerlo aquí, es la matriz T menos, se me olvidó el valor propio que dije que era 3, ¿cierto? 3. Menos 3 veces la identidad. Por el vector xy que queremos que sea vector propio. Entonces, veamos. Esto sería x, y, ¿no es cierto? Vectores de R2, tales que, y aquí lo vamos a dejar simplemente así, mira. 3 menos 1, acá 0 y 0, ¿cierto? Menos fila 1 a la fila 2, x, y igual a 0,0. Y de inmediato podemos decir que entonces todo vector propio asociado al valor propio 3 satisface que 3x menos y, 0 es igual al vector nulo, de donde obtengo que 3x menos y debe ser 0, ¿no? Igualando el producto de aquí con el vector nulo. O sea que ya puedo determinar la forma característica de estos vectores, porque entonces si 3x menos y debe ser 0, y debe ser 3x. Así que podemos dejar todo en términos de x. X y 3x. Este espacio está generado por el vector 1, 3. Entonces ya tenemos un primer vector propio. Vamos a dejarlo aquí destacado. El vector 1, 3 es un vector propio
asociado a lambda 1, que era 3. Y ahora debemos hacer lo mismo con el segundo valor propio. Vamos a buscar el W lambda 2. Aquí están todos los vectores x, y de R2, tales que, ¿dónde está la matriz? Aquí la vamos a construir. El lambda 2 resultó ser 5, así que sería 6 menos 5, 1 menos 1, 3 y 2 menos 5 menos 3. De nuevo el paréntesis me quedó aparte. Aquí agrupemos y lo llevamos para acá. ¿Cierto? Esta matriz sería la matriz T menos 5 veces la identidad por el vector xy, y eso queremos que sea igual al vector nulo. Veamos, reducimos un poquito la matriz, menos fila 1, menos 3 fila 1 a la fila 2, y nos quedamos con este sistema equivalente. De aquí obtenemos, haciendo el producto al lado izquierdo de la igualdad, que x menos y debe ser 0 y 0 igual 0. O sea, la condición es x menos y igual a 0. De donde ya puedo obtener la forma característica de estos vectores. Si x menos y es 0, y es igual a x. Entonces tenemos el vector x, x, donde x varía en R. Es decir, que en este espacio propio están todos los múltiplos escalares del 1,1. Y ya tengo un segundo vector propio, el 1,1. Es un vector propio asociado al lambda 2, que era 5. Entonces ya cumplimos con otra parte del problema, que es encontrar los valores y vectores propios, ¿no es cierto? Nos decían de la matriz. Ya lo tenemos listo. Después dice si T es diagonalizable. Sí, ya probamos que es diagonalizable. Nos piden encontrar su representación diagonal. Entonces, mira, lo que acabamos de encontrar es una base de vectores de R2, el 1, 3, y el B2, el 1, 1. Es una base de R2 compuesta por vectores propios de A, de T, perdón. Vectores propios, ahí sí, de la transformación lineal T. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la matriz asociada a esta transformación lineal, usando base B en la partida y en la llegada, donde B es esta base de vectores propios, es esta matriz diagonal. 1,3 es el vector propio asociado al valor propio 3. 3. Y el 1,1 es el vector propio asociado al valor propio 5. 5. Eso solo de lo que nos dijeron en el teorema, pero tú lo podrías corroborar fácilmente, mira. En efecto, vamos a decir. Si yo replicara este mismo proceso de buscar la matriz asociada a la transformación lineal, usando en vez de la base canónica, la base de vectores propios, deja copiarme la transformación, deberíamos obtener naturalmente como matriz asociada la matriz diagonal. Mira, aquí tenemos la transformación. Entonces vamos a corroborarlo simplemente para convencernos. Mira, ¿qué hago para buscar la matriz asociada respecto de la base B, tanto en la partida como en la llegada? Voy a buscar la imagen de los vectores canónicos, perdón, de los vectores de la base B. La imagen del 1, 3
¿quién sería? Tiene que ser, ya sabemos quién debe ser. Este es el vector propio asociado al 3, así que deberíamos obtener 3 veces el vector, si quisimos ver las cuentas, por supuesto. Vamos a ver. Si el x es 1, ¿cierto? Y el y es 3, aquí nos queda 6 menos 3, que es 3. Y acá nos quedaría 3 más 6, que son 9. Eso es, o ese vector, ¿no es cierto? Es un múltiplo, solo para verificarlo, es un múltiplo de este mismo vector, ¿te fijas? Efectivamente obtuvimos 3 veces el 1,3. Es un vector propio. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas? Vamos a decir, y las coordenadas del vector t de 1,3 respecto de la base b, ¿cuáles serían? Es el vector 3,9. ¿Cómo se escribe este vector como combinación lineal de estos vectores? Bueno, 3 veces el primero más 0 veces el segundo, ¿no? De hecho, lo podríamos decir aquí mismo, antes de las coordenadas. Eso implica que las coordenadas de la imagen respecto de la base B son 3 y 0. Y ahora hago lo mismo con el segundo vector de la base, que es el 1,1. Yo sé lo que debo obtener. Si yo evalúo mi transformación lineal en el 1,1, debiéramos obtener 5 veces el 1,1, porque 5 es el valor propio asociado a ese vector. Entonces, pero lo vamos a calcular, mira. Evaluemos en el 1,1 ahora. Nos quedaría 6 menos 1, 5, y 3 más 2, 5. Efectivamente obtuve 5 veces el 1,1, pero lo voy a escribir así, como 0 por el 1,3 más 5 por el 1,1. ¿Para qué? Porque quiero sus coordenadas, ¿no? Respecto de la base B, son 0 y 5. Y efectivamente ahora, si yo construyo la matriz asociada a T usando esta base, la base B de vectores propios, ¿quiénes son sus columnas? Las coordenadas de la imagen, que son el 3, 0 y el 0, 5. Y entonces lo que logramos aquí, al diagonalizar la matriz, o más bien al encontrar los valores y vectores propios, sabiendo que la matriz es diagonalizable, es encontrar una base de R2 que permita encontrar una representación matricial de la transformación que sea una matriz diagonal. A eso nos referimos con la diagonalización. Una matriz es diagonalizable si solo si existe una base del espacio, en este caso R2, tal que la representación de la transformación lineal respecto de esa base sea una matriz diagonal. Y esa matriz diagonal es la diagonal de valores propios. ¿Fueron conmigo en esa idea? No hicimos gran cosa, ¿no? Pero queríamos verificar estos conceptos que nos estaban mencionando acerca de las transformaciones lineales. Esto es lo que estamos haciendo a la hora de buscar los valores y vectores propios de una matriz. Así se ve en términos de la transformación. Aquí tenemos la representación diagonal de la matriz. Ok. Veamos otro ejemplito. Dice CAT, una transformación lineal. Este ejemplo es bonito. Una transformación lineal de R2 en R2 que refleja los puntos X, Y del plano respecto de la recta Y igual X. No nos da la transformación, pero nos dicen qué hace. Y nos piden probar que el vector 1, 1 y el 1 menos 1 son vectores propios de T. Y además probar que T es diagonalizable y encontrar una representación diagonal para T. Bueno, partamos por entender la transformación lineal, ¿no? Nos dicen que esta T es una transformación lineal que va de R2 en R2 y lo que hace la transformación lineal es reflejar vectores respecto de la recta igual X. Entonces voy a tratar de dibujar aquí la recta igual X, que se vería más o menos así, ¿no?
Entonces, ¿qué hace nuestra transformación lineal? Toma un vector del plano, dibujemos un vector cualquiera, toma un vector del plano y lo refleja respecto de la recta igual x. O sea, si tú tienes papel ahí, hazte esta recta y ahora dobla tu hoja por sobre la recta, hazle un pliegue aquí en la recta igual x y este vector va a quedar reflejado, ¿no? A mí no me va a quedar perfectamente simétrico, pero eso es lo que hace la transformación lineal. Entonces, para no hacerlo con un vector tan genérico, hagámoslo con uno en particular. Vamos a ponerle coordenadas a este vector. Pensemos en estos que nos dicen que son vectores propios. Ahí está el 1,1, me dicen. Bueno, pero es que el 1,1 es un vector que vive sobre esa recta. Entonces, si lo reflejo respecto de la recta igual x, no pasa nada, va a quedar ahí mismo. Pensemos en otro vector, en uno que no esté sobre la recta. Tome ese ejemplo. Ya, digamos que tenemos un vector x y lo vamos a poner por aquí, mira. X, y. Ese va a ser nuestro vector b que teníamos recién. Si yo lo reflejo respecto de la recta igual x, mi pregunta es, ¿quién será su imagen? No me quedó tan simétrico, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Se imaginan qué le pasa a ese vector o no? O lo pensamos con las canónicas, más fácil, miren. Con los vectores canónicos. Vamos con los vectores canónicos. Antes de todo, para que se imaginen lo que hace la transformación. Pensemos los vectores de la base canónica que son siempre fáciles de mirar. Aquí tenemos el 1,0, ¿no? Si yo reflejo el 1,0 respecto de la recta igual x, insisto, dobla la hoja, hazle un pliegue en la recta, ¿a dónde va a dar el vector 0,1 luego de reflejarlo? Al 0,1. Exactamente. Si yo lo reflejo, como dice Diego, me va a quedar aquí. Y al ver, si reflejo el 1,0, ¿a dónde se va el 1,0? Ahora tomo este y lo reflejo respecto de la recta, va a dar al 0,1, ¿no? Ya, entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿qué le hace esta transformación lineal a un vector cualquiera x, y? ¿Cierto? Vamos a ir más atrás. Ahora si tengo un vector cualquiera, digamos x, y, yo quiero saber cuál es su imagen. Bueno, lo podemos construir. Y, x, me dice Diego, lo rota en 90 grados. Sí, claro. Y eso lo puedo obtener, ya que me dieron las imágenes de los vectores canónicos, lo puedo obtener fácilmente, ¿no? Porque x, y es x por el 1,0 más y por el 0,1, y ahora uso la linealidad de la transformación. Y esto es x por la imagen del 1,0, que es el 0,1, e y por la imagen del 0,1, que es, y lo escribí mal, pues, aquí era el 1,0, el 1,0, el 1,0. Y entonces, ¿qué me queda aquí? El vector y, x, tal como ustedes me estaban diciendo. Eso es lo que hace mi transformación lineal. Esta es la transformación lineal que refleja respecto de la recta igual a x. Cambia las coordenadas en el fondo, ¿no? La imagen del x, y es el y, x. Muy bien, excelente. O sea que la imagen de este vector verde sería algo como así, ¿no es cierto? Esto sería y x. Esta es la imagen del x, y. Perfecto. Vamos a borrar aquí esto para no confundir.
Ahí. Entonces, mira, nos piden probar, que bueno que ya tengo la transformación lineal, lo vamos a dejar por aquí. T de x, y entonces es y, x. Y nos piden probar que el 1,1 y el 1 menos 1 son vectores propios de t. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que t de 1,1 debe ser lambda por 1,1 y t de 1 menos 1 debe ser lambda por 1 menos 1. ¿Y por qué digo que este ejemplo es interesante? Porque efectivamente aquí uno puede ver de manera geométrica qué significa que los vectores sean vectores propios. Mira, vamos a ver t de b1, que era el 1,1. Si yo evalúo la transformación lineal en el 1,1, lo que voy a obtener es 1,1. Y por supuesto que sí, dice uno, porque el vector 1,1 es ese vector, y si yo lo reflejo respecto de esa recta, no pasa nada, porque está sobre la recta, se queda fijo, ¿sí? Es un punto fijo de la transformación. Y el otro vector es el 1, menos 1. Entonces vamos a ver qué pasa con el 1, menos 1. 1, menos 1. Sería este vector. Si yo lo reflejo respecto de la recta igual x, ¿qué obtengo como imagen? Menos 1,1. O sea, obtengo su imagen que sería esta, ¿no? Menos 1. El mismo color lo vamos a hacer aquí. Este de acá es t, le vamos a poner el nombre, t de b2. Este es b2. Y este amarillo es b2, b1, que es igual a t de b1. Mira lo que nos dice esto. T de 1, menos 1 es menos 1,1, que es menos 1, menos 1. Entonces son vectores propios, porque efectivamente el t de 1, 1 es 1, ponderando al mismo vector, el lambda es 1. Ese es un vector propio. Y el segundo vector propio tiene un valor propio asociado, que es el menos 1. No, perdón, menos 1,1 era este. No está bien, 1 menos 1. Entonces, ¿qué está pasando geométricamente hablando? Que todos los vectores que son múltiplos del 1, 1, todos los que viven en su espacio propio, que serían todos los vectores que están sobre esa recta, los que apuntan para acá también, todos los que están sobre esa recta, quedan invariantes. Tú le aplicas la transformación lineal y quedan donde mismo, ¿sí? Van a ser siempre un múltiplo del 1, 1. El mismo 1, 1, de hecho. T de B1 es B1 y T de 2B1 va a ser 2 veces B1, etc. ¿Qué pasa con el vector B2? También es un vector propio, porque cuando tú le aplicas la transformación, ¿qué te queda? Un múltiplo del mismo vector. Es decir, la imagen del vector permanece en la misma dirección. Permanece en esta recta, mira. Es un vector que está sobre la recta igual menos x en el fondo. Esos permanecen invariantes. Y todo otro vector del espacio le pasa lo que le pasa al vector verde, ¿no? Se refleja respecto de la recta igual x y obtengo un vector que no está en la misma dirección. Pero cuando los vectores están sobre la recta igual x, los vectores, las imágenes quedan donde mismo, y cuando los vectores están sobre la recta igual menos x, al aplicar la transformación lineal, los vectores también quedan sobre la misma recta. Así que efectivamente, B1 y B2 son vectores propios de la transformación lineal T y lo probamos aquí. Aquí lo podemos decir. B1 y B2 son vectores propios. No hubo necesidad de ir a buscar la matriz ni nada, ¿no? Aunque la matriz la tenemos. Tenemos la matriz. De aquí tú puedes decir que la matriz asociada a T respecto de las bases canónicas sería 0, 1, 1, 0. Y también se pueden ir obteniendo las imágenes de otros vectores, por ejemplo, del 1, 1, multiplicando esta matriz por el vector 1,1. ¿Sí? Ok. ¿Qué más nos piden? Pruebe que T es diagonalizable y encuentre una representación diagonal para T.
Fácil, pues T es diagonalizable porque tenemos dos valores propios distintos. T tiene dos valores propios distintos. Lambda 1 que es 1 y lambda 2 que es menos 1. Luego es diagonalizable. ¿Qué quiere decir eso? Existe una base de R2 de vectores propios. ¿Cuál es esa base? La de vectores propios, el 1,1 y el 1 menos 1. Así, la matriz asociada a T, construida con esta base tanto en la partida como en la llegada, es la matriz diagonal de valores propios. Y listo. Entonces aquí uno puede ver una transformación lineal o cómo actúa la transformación lineal de manera geométrica, ¿no? Te fijas que no nos dieron la representación, solo nos dijeron que hacía la transformación y nosotros pudimos determinar cómo es la transformación lineal, ¿no? A cada x, y asigna el y, x. Y entonces, ¿qué vectores permanecen en la misma dirección luego de aplicar la transformación? Todos los múltiplos del 1, 1 y todos los múltiplos del 1 menos 1. Esos son, por lo tanto, vectores propios asociados a los valores propios 1 y menos 1 que salieron naturalmente de aquí, ¿no es cierto? Aquí pudimos ver cuáles eran los valores propios. Como son dos valores propios reales y distintos, hay una base de R2 compuesta por vectores propios, tal que si yo construyo la matriz de nuestra transformación respecto de esa base, lo que obtengo es la matriz diagonal de valores propios. Bien, ¿cómo anduvimos? ¿Dudas? Ninguna parece. Veamos otro ejemplo. Dice, encuentre todos los valores propios y una base para cada espacio propio de la transformación lineal T de R3 en R3 definida por esa transformación que lleva X y Z en 2X más Y menos Z, 2Y más 4Z. Será diagonalizable. En caso afirmativo, encuentre una representación diagonal para D. Ya, ese ejemplo es estándar, así que yo se los voy a encaminar y lo van a hacer ustedes de tarea, ¿ya? Pero lo primero que tienes que hacer aquí es usar el hecho de que la transformación lineal es diagonalizable si y solo si su matriz asociada es diagonalizable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar la matriz asociada. Para eso, vamos a usar la base canónica, escribamos eso, sea C, la base canónica de R3. Y vamos a construir la matriz asociada a la transformación lineal usando esa base canónica. Entonces, ¿qué hago? Busco la imagen de los vectores canónicos. ¿Quién sería la imagen del 1, 1, 0, 0? Sería 2, 2, 0, 0. ¿Sí, no es cierto? 2, 0 y 0. Después la imagen del 0, 1, 0. Debía haberlo escrito como columna, pero no importa. Sería 1, 1, 2. 1, 1, 2. Y la imagen del 0, 0, 1, ¿quién es? 0, menos 1 y 4. 0, menos 1 y 4. Entonces de aquí ya podemos construir la matriz de T con base canónica tanto en la partida como en la llegada. Ponemos simplemente las imágenes que están ya respecto de la base canónica en las columnas. Ya tenemos la matriz asociada a T. Y ahora, para saber si T, la transformación lineal, es diagonalizable, solo debemos averiguar si la matriz de T, voy a dejar de escribir las bases porque son las canónicas, es diagonalizable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Buscar el polinomio característico. Sigamos.
Eso sería determinante de 2 menos lambda, 1, 0, 0, 1 menos lambda, menos 1, 0, 2 y 4 menos lambda. Esta determinante no está difícil de calcular si yo fijo la columna 1, ¿no es cierto? Vamos a fijar la columna 1. Entonces tengo menos 1 al cuadrado por 2 menos lambda por el menor 1, 1, que sería 1 menos lambda, menos 1, 2 y 4 menos lambda. Entonces tenemos 2 menos lambda, factor de 1 menos lambda por 4 menos lambda, menos y menos más 2. 2 menos lambda, factor de lambda cuadrado, menos 4 lambda, menos lambda son menos 5 lambda, más 4 y más 2, más 6. Esto sería menos lambda menos 2, y el cuadrático lo podemos factorizar como lambda menos 3 por lambda menos 2. O sea que esto es menos lambda menos 2 al cuadrado por lambda menos 3. Tenemos aquí dos valores propios, uno repetido y uno simple. Vamos a poner aquí que estos son los valores propios. Vamos a terminar el problema mejor, ¿ya? Para que sirva de repaso. Entonces tenemos el primer valor propio, que es el 2 de multiplicidad algebraica 2, y el lambda 2, que es el 3 de multiplicidad algebraica 1. Así que no podemos determinar de inmediato si esta matriz es o no diagonalizable. Tenemos que ir a buscar el espacio propio asociado a los valores propios, ¿no? En particular nos interesa el espacio propio asociado al lambda 1, porque él podría tener multiplicidad geométrica 1, y entonces la matriz no sería diagonalizable. Entonces vamos a partir con el espacio propio asociado al lambda 1, que es 2. Entonces vamos con los espacios propios. Para el lambda 1, que era igual a 2, vamos a buscar su espacio propio, que serían todos los vectores x y z de R3 en este caso, tal que A menos 2 veces la identidad, o sea que aquí nos quedaría 0, 1, 0. Bueno, voy a escribir la matriz aquí, después la traslado. 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, y 0, 2, 4 menos 2 serían 2. Esta es la matriz que debemos poner acá, ahí, por el x y z debe ser igual al vector nulo. Ya, vamos a ver qué pasa con la dimensión de este espacio propio. Tenemos todos los vectores x y z de R3, y aquí el producto nos quedaría, vamos a hacer una pequeña escalón, vamos a escalonar un poquito nada más, mira, no cuesta nada, para que nos quede bonito. Voy a hacer menos fila 2, ¿cierto? 0, 1, 1 y 2 fila 2 a la fila 3, 0, 0 y 0. Y en realidad debiera ser un paso más para que nos quede más bonito. Podríamos hacer menos, sí, lo voy a hacer. Menos fila 2 a la fila 1. Aquí nos quedaría 0, 0, menos 1, 0, 1, 1 y 0, 0, 0. Y aquí debiera permutar las filas. No es estrictamente necesario para resolver el sistema, pero para que nos quede escalonada y reducida, vamos a permutar
la fila 1 y la 2. Entonces voy a tener 0, 1, 1, 0, 0, menos 1. Ah, y ahí podía hacer otra operación más, ¿no? A ver, no sé si vale la pena. Ahí multipliqué por menos 1 y 2, fila 2 a la fila 3, me quedo esa fila de 0, perfecto. Y ahora que hice, permuté, ¿no es cierto? 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, sí, está bien. 0, 0 y 0. Ya podría haber hecho el producto, ¿ah? No, no pasa nada. Pero estoy pensando en que quedaría mucho mejor si termino de reducir por completo la matriz. Entonces voy a hacer fila 2 a la fila 1 ahora. 0, 1, 0. Que esto me pasa porque me desordené, hice demasiados pasos. Pero lo logramos igual. Ya aquí está escalonada y reducida. Incluso podría ponderar por menos 1 la fila 2 ahora. Voy a hacer esa pequeña trampa. Por X y Z. Ya. Ahora sí quedó escalonada y reducida completamente. Entonces, ¿qué nos quedaría en el producto? Y, Z y 0. Y entonces, ¿cómo son los vectores propios? Si igualo componente a componente, me queda que Y es 0, Z es 0, y para X no me quedó ninguna condición. O sea que este espacio propio está generado por el vector 1, 0, 0. La dimensión, por lo tanto, de este espacio propio es 1. O sea que la multiplicidad geométrica del valor propio es 1 y su multiplicidad algebraica era 2. Por lo tanto, la matriz no es, la transformación no es diagonalizable. Por lo tanto, la matriz, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la transformación no es diagonalizable. ¿Qué significa eso en términos de la transformación lineal? Que no existe una base de R3 que permita encontrar la matriz asociada a esta transformación de modo que esa matriz sea diagonal. Es decir, no puedo encontrar la representación diagonal de la transformación. ¿Por qué? Porque la transformación no es diagonalizable. ¿Cómo determino que la transformación no es diagonalizable? Porque su matriz asociada no es diagonalizable, ¿cierto? Cuando voy a buscar los espacios, el espacio propio asociado al valor propio 2, obtengo un espacio de dimensión 1. Así que esta es una transformación lineal que no es diagonalizable. De modo que todo lo que nos piden en caso afirmativo no lo podemos hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Último problema. Pruebe que si lambda es un valor propio de una transformación lineal invertible, o sea que es un isomorfismo, entonces lambda a la menos 1, el recíproco de lambda, es un valor propio de la transformación lineal inversa. ¿Qué significa que lambda sea un valor propio de t? Lambda, vamos a decir, es valor propio de t si existe algún vector b no nulo tal que, vamos a escribir por acá, t de b es lambda b. Ahora t es invertible, tiene una transformación lineal inversa. Por lo tanto, podemos aplicar la transformación lineal inversa. Me queda t inversa compuesta con t de b y acá t inversa de lambda b.
Esto lo puedo hacer porque me dicen que T es invertible. ¿Y qué pasa cuando compongo su inversa, T con su inversa? Lo que obtengo aquí es B, ¿no es cierto? Y al otro lado tengo la imagen inversa del lambda B, pero la inversa de una transformación lineal también es lineal. Y lambda ha de ser distinto de 0, por lo tanto puedo multiplicar por 1 partido en lambda. Y lo que acabo de probar es que B es un vector propio, perdón, que lambda es un valor propio de T, entonces el recíproco de lambda, quiero decir, es un valor propio de la inversa. ¿Se fijan? Y B también es un vector propio de la inversa. La imagen inversa de B es escalar por B. Por lo tanto, 1 partido en lambda es valor propio de la inversa de T. ¿Cierto? El lambda que existe aquí es el 1 partido en lambda, el recíproco de lambda. Eso es lo que se nos pedía probar. ¿Qué hicimos? Solamente usamos en la definición, lambda es valor propio de B si existe un vector B no nulo, tal que T de B es lambda B, y como yo quiero probar que el recíproco de lambda es un valor propio de la transformación lineal inversa, aplico la inversa. Aquí me queda, por definición de composición de funciones inversas, por definición de inversa en realidad, te queda B, y acá uso la linealidad, el lambda sale de la inversa, multiplico por el recíproco de lambda, y entonces probé que T inversa de B es 1 partido en lambda por B, es decir, que 1 partido en lambda es un valor propio de la inversa. Entonces ya está completo, hemos revisado todo el temario del control 5 que incluye, como les decía, transformaciones lineales completo, incluido matriz asociada y todo lo que tiene que ver con valores y vectores propios y diagonalización. ¿Ya? Ese es el temario del control 5. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Nada, hace rato que me quedé sola en esta clase, parece. Ya, ¿Todo bien, mañana profe? ¿todo bien? Ya, el jueves los quiero más participativos, ¿ah? Nos vemos el jueves, chiquillos. Cuídense y, y estudien. Eso. Fundamentalmente vayan estudiando. Que el control se acerca y son hartos contenidos, son hartas cosas. Hay que ir estudiándolos con tiempo, digiriendo los conceptos, así que no espere a última hora. ¿Ya? Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao, profe. Un abrazo, chao, chao.